Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. La aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tendrá que esperar hasta enero. Fuentes oficiales confirmaron la decisión tomada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la cumbre en la que se discutía el pacto. Tenemos reporte. Jornada de protestas en Argentina. Sindicatos de trabajadores se movilizaron en la Plaza de Mayo en Buenos Aires en rechazo al proyecto de reforma laboral que se discute en el Congreso y al que señalan de recortar los derechos laborales. Hoy se conmemora el Día Internacional del Migrante, una fecha para resaltar su contribución en todo el mundo y los desafíos a los que se enfrentan. Y en esta oportunidad echamos un vistazo al papel de los migrantes en la economía de Francia. Vamos a iniciar en Europa. Después de horas de discusión sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, fuentes oficiales informaron que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decidió que no habrá firma hasta enero. Esta decisión se conoce luego de que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, le pidiera al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, paciencia por unos días más para llegar a un consenso. Para la ampliación saludamos a esta hora a nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Esther, muy buenas noches para usted. Cuéntenos cuáles son las razones detrás de esta decisión y también cuáles son los temas que dividen al bloque. Hola, buenas tardes. Como comentabas, este fin de semana los países europeos no van a firmar el acuerdo con Mercosur, tal y como está previsto. Lo ha comunicado hace escasos minutos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los líderes europeos en una cena aquí en la cumbre europea, principalmente debido al bloqueo de numerosos países, pero principalmente de Francia e Italia, que hacían una minoría de bloqueo. El objetivo es que se espere un mes más, así lo ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, confirman fuentes europeas, a este enero, pese a las advertencias de Brasil a priori de que si no se firmaba este fin de semana, muy difícilmente este acuerdo se podría seguir adelante. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha asegurado hoy que es necesario un mes más, sobre todo para que la Comisión Europea dé más garantías a los agricultores sobre este acuerdo, porque aseguran muchos agricultores hay una competencia desleal por parte de los países de Mercosur. Giorgia Meloni cree que es factible en este mes que la Comisión Europea dé las garantías suficientes. Un pacto que, recordemos, ha estado negociándose durante 25 años, pero ahora piden un poco más de tiempo, de nuevo, la parte europea. Esther, de igual forma el descontento con este acuerdo se vivió en las calles de Bruselas. Sí, así es. Esta decisión se ha tomado al calor de unas protestas que empezaron a primera hora de la mañana aquí en Bruselas. Desde pasadas las 7 de la mañana, numerosos tractores empezaron a dar mucho ruido en toda la ciudad. Más de 7.000 agricultores, según la policía, entraron en la capital belga con más de 900 tractores, algunos de ellos que han aparcado en una de las arterias principales de la ciudad. Las principales protestas, sobre todo, se deben a las reformas del nuevo presupuesto que afecta a la agricultura europea, pero también a los acuerdos comerciales, sobre todo el acuerdo con Mercosur. Hemos hablado con varios agricultores aquí en la capital comunitaria, en que preguntábamos cuál era por qué se manifestaban aquí en Bruselas, y aseguraban que hay mucho malestar con la Comisión Europea, con estos acuerdos comerciales que consideran que hacen una competencia desleal, que tienen que cumplir normas mucho más laxas, mientras que los agricultores europeos tienen que cumplir una legislación muy estricta. Aunque la protesta ha empezado de forma muy pacífica a primera hora de la mañana con estos tractores, finalmente la manifestación se ha convertido mucho más violenta, con gases lacrimógenos y cañones de agua por parte de la policía e incluso un herido grave.
Esther, muchas gracias por este reporte desde Bruselas. Y es que los líderes de la Unión Europea intentan también sacar adelante la ayuda financiera para Ucrania en la guerra que libra contra Rusia. Y el uso de los activos rusos congelados está en el centro de las discusiones. El bloque de los 27 se enfrenta a la oposición de Bélgica, a la que hoy se suma Eslovenia, para otorgarlos a Kiev, que necesita solvencia tras casi 4 años de iniciada la invasión a gran escala de Moscú. Recordemos que es precisamente Bélgica el país donde se custodia la mayor parte de los activos rusos. El presidente ucraniano alerta que si no recibe el apoyo de sus aliados, su país se enfrentará a un déficit millonario. Porque esto es realmente una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Bueno, definitivamente habrá un déficit entre 45.000 millones y 50.000 millones exactamente. El déficit podría ser mayor. No sabemos exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos el próximo año. Estamos haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra pronto. Durante una reunión anual de la cúpula del Ministerio de Defensa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó ataques verbales contra los líderes europeos y acusó al continente de querer vengarse de Moscú y de alinearse con la administración del expresidente Joe Biden en Estados Unidos para, según él, aprovecharse de lo que llamó el colapso de Rusia. Y los cerdos europeos se unieron inmediatamente a la anterior administración estadounidense con la esperanza de sacar provecho del colapso de nuestro país. Recuperar lo perdido en periodos históricos anteriores e intentar vengarse. Este jueves, la mayor central sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo, la CGT, junto a otras organizaciones de trabajadores, convocó a una manifestación en la Plaza de Mayo de Buenos Aires frente al Palacio de Gobierno, la Casa Rosada, para protestar por el proyecto de reforma laboral que presentó ante el Congreso el gobierno de Javier Milei. La CGT dijo que la protesta era contra la reforma laboral que quiere barrer con los derechos históricos y defensa del trabajo, el salario y la producción nacional. Desde la Plaza de Mayo, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos envió el siguiente reporte. Esta es la primera gran manifestación contra el gobierno de Milei desde la marcha por la Universidad Pública de septiembre pasado. La Confederación General del Trabajo y otras organizaciones convocaron esta protesta para intentar poner freno al proyecto de la ley de reforma laboral del gobierno. Entre otras cosas, ese proyecto prevé flexibilizar las relaciones laborales y reducir las indemnizaciones por despido y las contribuciones para la salud. Además, contempla la posibilidad de aplicar un salario dinámico por rendimiento y de utilizar un banco de horas en vez de horas extras. Los sindicatos consideran que la nueva ley debilita los derechos de los trabajadores. Y otro cuestionamiento es si realmente hará que aumente el empleo y, sobre todo, que baje la informalidad, que hoy está por encima del 40%. En caso de ser aprobada en la Cámara Alta, deberá pasar a diputados. Justamente en esa Cámara, este jueves, el gobierno obtuvo un triunfo agridulce con la media sanción del presupuesto 2026, porque la oposición logró excluir una serie de artículos que derogaban las leyes de emergencia de discapacidad y de financiamiento universitario. El presupuesto deberá ahora pasar al Senado y, de ser aprobado, será el primero que tendrá el gobierno de Milei desde que llegó al poder en diciembre de 2023. Pasamos a Bolivia. El presidente Rodrigo Paz anunció que pondrá fin a los subsidios a los combustibles que habían estado congelados durante 20 años en los que gobernó el movimiento al socialismo. El mandatario añadió que retirará el diésel de la lista de sustancias controladas por el gobierno para facilitar la importación y que pronto se anunciarán los nuevos precios de los hidrocarburos. La quita de subsidios mal diseñados del pasado no significa abandono, significa orden, justicia, redistribución real, clara y transparente. Los subsidios que se usaron para esconder el saqueo no volverán a condenar a Bolivia. La estabilización de los precios de los hidrocarburos en el país permitirá generar recursos fiscales adicionales. A diferencia de lo ocurrido en el pasado, en Estados Unidos, el secretario de Salud anunció una serie de medidas destinadas a prohibir la atención de afirmación de género para jóvenes transgénero, es decir, el acompañamiento realizado por un profesional que consiste en validar la identidad de género de una persona cuando ésta no coincide con el sexo asignado al nacer. La medida, entre las que se encuentra recortar el financiamiento federal, refuerza las políticas del presidente Donald Trump en detrimento de los derechos de la población trans.
La Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría difundieron la mentira de que los procedimientos químicos y quirúrgicos de rechazo sexual podrían ser beneficiosos para los niños con disforia de género. Traicionaron a los aproximadamente 300.000 jóvenes estadounidenses de entre 13 y 17 años, condicionados a creer que el sexo se puede cambiar. Traicionaron su juramento hipocrático de no hacer daño. La supuesta atención de afirmación de género ha infligido daños físicos y psicológicos duraderos a jóvenes vulnerables. China condenó la aprobación del mayor paquete de armas jamás vendido por Estados Unidos a Taiwán, afirmando que esta medida socava la paz y la estabilidad en la región. La venta de armas por más de $11.000 millones se produce en un momento en que Beijing aumenta la presión militar sobre la isla. La administración de Donald Trump ha presionado a Taipei para que tome más medidas para protegerse. Los detalles a continuación. Tras la primera prueba de disparo de este lanzacohetes estadounidense en mayo, Taiwán se dispone a adquirir aún más sistemas de armas. Esto forma parte del mayor paquete de armas jamás enviado por Washington a la isla. Con un valor superior a los $11.000 millones, Taipei ha señalado que el último paquete contiene 8 ítems. Además de los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, incluye obuses, misiles antitanque Javelin, drones y piezas para otros equipos. Esta venta de armas es la segunda bajo la administración del presidente Donald Trump y se produce en un momento en que Taiwán se enfrenta a una creciente presión militar por parte de China. Impulsada por Estados Unidos, la isla se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB para 2030. Nuestro país seguirá promoviendo reformas en materia de defensa, reforzando la resiliencia de toda la sociedad en este ámbito, demostrando nuestra determinación de defendernos y salvaguardando la paz a través de la fuerza. Beijing, que reclama la soberanía sobre Taiwán como parte de la política de una sola China, criticó duramente el paquete de armas. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que utilizar a Taiwán para contener a China estaba condenado al fracaso. China insta a Estados Unidos a que respete el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses, cumpla sus compromisos y ponga fin de inmediato a las peligrosas acciones de armar a Taiwán. China tomará medidas firmes y contundentes para salvaguardar su soberanía nacional, su seguridad y su integridad territorial. El Pentágono indicó que el paquete, que aún debe ser aprobado por el Congreso, servía a los intereses estadounidenses al apoyar los esfuerzos de Taiwán por modernizar sus fuerzas armadas y mantener una capacidad defensiva creíble. Washington está obligado por la ley a proporcionar a Taipei los medios para defenderse. Hoy es el Día Internacional del Migrante y del lado de Francia más de 400 organizaciones se movilizan para hacer oír la voz de los migrantes. Desde enero de 2025 y la circular retalló, las normas se han endurecido y las expulsiones se han disparado. Ampliamos a continuación. En esta cocina parisina, casi la mitad del personal son migrantes. Baba es senegalés, llegó a Francia en 2009 y le tomó 8 años conseguir sus papeles. Todo es difícil, las citas, el papeleo, todo. Hay que ser paciente y esperar años para conseguir los documentos. Es una lucha. A veces duermes en la calle, a veces no tienes dónde dormir. Así fue mi vida durante 8 años. La policía te detiene, te asusta. Esa es la realidad. El jefe de Baba sabe que su cocina no puede funcionar sin trabajadores migrantes, especialmente este año en el que los restaurantes franceses tienen un déficit de 336.000 empleados, según la Agencia de Empleo del gobierno francés. Hoy en día todo el sector de la restauración reconoce que la inmigración forma parte de nuestro negocio. Mañana no habrá restaurantes sin trabajadores migrantes, así de sencillo. Tenemos que ser inclusivos, de lo contrario muchos negocios en Francia tendrían que cerrar sus puertas. No se trata solo de los restaurantes. Desde la construcción hasta la limpieza, sectores enteros dependen de la mano de obra migrante, a pesar de que las normas que rigen sus vidas se han endurecido desde enero. Renovar los papeles es un sinfín de problemas. Cada semana, el grupo de campaña Solidarity March reúne a trabajadores indocumentados y a quienes los apoyan en su lucha por sus derechos. Pedimos que se concedan documentos a todas las personas indocumentadas, así como pleno acceso a la educación, la sanidad, la vivienda y la cultura para todos, y el fin de las redadas policiales y la violencia.
En 2024, Francia expulsó a más de 21.000 migrantes indocumentados, lo que supone un aumento del 27% con respecto al año anterior, según el Ministerio del Interior. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.